Hay debates que se pueden seguir desde la distancia, con los brazos cruzados, como quien mira un partido que no va con él, y hay otros que tarde o temprano acaban llamando a la puerta de tu casa. Literalmente. El de la ocupación ilegal en España pertenece a la segunda categoría, por eso, cuando Santiago Abascal se planta ante los micrófonos y dice que a los ocupas hay que sacarles el mismo día, sin contemplaciones, no está lanzando una frase provocadora más. Está pinchando una burbuja de negación que se ha inflado durante años desde ciertos despachos y platós. La escena se ha repetido ya varias veces. El líder de Vox, con gesto serio, enumera casos concretos de familias atrapadas por la ocupación, habla de mafias organizadas, denuncia la pasividad del gobierno de Sánchez y sus socios y remata con una idea que resume su posición sin matices. Al ocupa no se le desahucia, al ocupa se le desaloja y al vulnerable se le ayuda, pero no con la casa del vecino. Suena duro para algunos, evidente para otros, en cualquier caso, imposible de ignorar. Para entender el calado de sus palabras hay que salir de los informes fríos y asomarse a las historias que rara vez llegan a los telediarios. Abascal lo hace constantemente en sus intervenciones. Habla de la madre soltera que, tras años encadenando trabajos precarios, está a punto de terminar de pagar un pequeño piso y descubre un día que alguien ha roto la cerradura y ha ocupado su salón. Habla del matrimonio de pensionistas que alquila la vivienda en la que vivieron toda la vida para complementar una pensión que no llega a fin de mes y se ve de repente pagando luz, agua y comunidad de una casa en la que ya no mandan ellos. En esos relatos, el Estado no aparece como el protector imparcial que debería ser. Aparece como un tercero distante que llega tarde, mal y nunca. Abogados de oficio desbordados, juzgados saturados, policías que reconocen en voz baja que las manos están atadas por leyes y protocolos diseñados para evitar titulares incómodos, no para resolver problemas reales. Abascal denuncia esa realidad sin adornos. Lo que tenemos en España no es una emergencia de vivienda, es una emergencia de Estado que no se atreve a defender la propiedad privada. Sus adversarios intentan responder con porcentajes. Hablan de casos puntuales, de narrativa alarmista, de uso político del miedo. Pero mientras discuten cifras, los vídeos de ocupas jactándose en redes sociales de vivir gratis se multiplican. Se ven fiestas en pisos ajenos, enganches ilegales a la luz, amenazas veladas a los vecinos, se escuchan frases que se repiten como un eco venenoso. Desalojar no es tan fácil, tenemos derechos, que nos busquen otra vivienda antes de echarnos. Ese contraste entre la solemnidad de los discursos oficiales y la crudeza de las escenas cotidianas es precisamente el terreno en el que Abascal se mueve con más ventaja. En su último gran pronunciamiento sobre el tema, el líder de Vox ha querido ir más allá de la indignación moral y ha dibujado un mapa muy concreto de responsabilidades. Ha señalado con nombres y apellidos a quienes, según él, han alimentado este problema. Un gobierno que aprueba decretos que paralizan desahucios, incluso cuando hay delito, formaciones de izquierda que glorifican el fenómeno ocupa como forma de protesta y una parte del poder judicial que, a falta de respaldo político claro, prefiere no pisar terreno resbaladizo. La ocupación ilegal no es un accidente, es el resultado de decisiones políticas, afirma. Y para demostrarlo, cuenta cómo en los últimos años se han ido acumulando medidas que siempre apuntaban en la misma dirección: dificultar el desalojo, ampliar plazos, exigir más informes, añadir capas de mediación obligatoria. Cada reforma, presentada como un avance social, restaba un poco de fuerza al propietario y regalaba algo de tiempo al ocupa. La suma de todas ellas es el escenario actual, un laberinto en el que para recuperar tu casa necesitas paciencia, dinero y suerte, y en el que para mantener una que no es tuya basta con conocer 4 trucos legales. Frente a ese laberinto, Abascal propone una salida directa, un procedimiento exprés de desalojo en menos de 24 horas para cualquier ocupación sin título. Lo ha repetido en el Congreso, en entrevistas y en actos de partido. La policía debe tener capacidad para expulsar de inmediato al ocupa sin esperar meses a una resolución judicial cuando sea evidente que no tiene derecho alguno sobre la vivienda. Sus críticos ponen el grito en el cielo, hablan de Estado policial, de recorte de garantías. Él responde con una imagen muy concreta. Garantías es lo que no tiene hoy el propietario que ve a un desconocido durmiendo en la cama de su hijo mientras el juez le da cita para dentro de 6 meses. El discurso de Abascal no se limita a la vivienda, enlaza la ocupación con algo más profundo, la erosión del respeto a la ley. Explica cómo,
Cuando un Estado muestra debilidad frente a quienes la desafían abiertamente, envía un mensaje peligroso al conjunto de la sociedad, que cumplir las normas es cosa de ingenuos, que lo listo es tensionarlas al máximo, ponerlas a prueba, aprovechar cada resquicio. Si el que paga impuestos, hipoteca y comunidad se siente tonto, advierte, es cuestión de tiempo que deje de creer en el sistema. Y un país en el que la mayoría deja de creer en el sistema, deja de ser un país estable. A esta idea le suma otra, igual de incómoda para el discurso oficial, la relación entre ocupación y mafias. Para Abascal, insistir en que se trata sobre todo de familias desesperadas es ocultar deliberadamente la dimensión criminal del fenómeno. Cita informes, declaraciones de mandos policiales, operaciones contra grupos que se dedican a ocupar pisos para luego revenderlos o subarrendarlos a terceros. El que quiera hablar de vulnerabilidad, que lo haga, concede, pero que no pretenda que nos traguemos que detrás de cada cerradura forzada hay un héroe del pueblo. Muchas veces lo que hay es una organización que se lucra de la desesperación ajena y de la inacción del Estado. En este punto, el líder de Vox no solo pide endurecer las penas, sino también cortar todos los incentivos que alimentan el negocio. Reclama que se impida el empadronamiento en viviendas ocupadas, que se persiga penalmente no solo al que entra, sino al que promueve y organiza la ocupación, y que se deje de mirar hacia otro lado cuando ciertos colectivos presionan para legitimar lo que en cualquier otro contexto sería reconocido como un delito común. Otro aspecto esencial de su narrativa es la crítica a la estigmatización del pequeño propietario. Abascal denuncia que en demasiados discursos se habla de propietarios como si todos fueran grandes fondos internacionales o bancos desalmados. Recuerda algo que cualquiera puede comprobar mirando a su alrededor, que la mayoría de los pisos en alquiler pertenecen a personas corrientes, no a gigantes financieros, que esa segunda vivienda que algunos parecen despreciar es, en muchos casos, la inversión de toda una vida, el plan de pensiones improvisado de quienes no confían en el futuro del sistema público, el colchón que permite a una familia aguantar un golpe económico. Han conseguido que mucha gente tenga vergüenza de decir que es propietaria, lamenta, como si haber ahorrado durante 30 años para comprarte un piso fuera un pecado en lugar de un mérito. Esa inversión de valores es para él uno de los ingredientes culturales que han hecho posible la situación actual. Si el que tiene algo es presentado como sospechoso, resulta más fácil justificar que se le recorten garantías. Si, en cambio, se reconociera su esfuerzo, sería más difícil vender la idea de que su casa es, en el fondo, un bien disponible para resolver problemas que el Estado no sabe o no quiere solucionar por su cuenta. En sus discursos, Abascal no oculta que su receta implica un cambio también en la batalla cultural. Defiende abiertamente que hay que dejar de idealizar al ocupa en series, reportajes y ficciones y empezar a contar también la versión de quienes viven al otro lado de la pared. De los vecinos cuya vida se ha convertido en una sucesión de ruidos, gritos y sirenas, de los portales en los que las empresas de limpieza rehúsan entrar solas, de los niños que han aprendido demasiado pronto palabras como denuncia, juicio o desahucio porque han visto a sus padres vivir atrapados en un proceso interminable. Esa parte del relato, la cotidiana, es la que conecta de forma más potente con una audiencia que no siempre se define como de derechas o de izquierdas, pero que sí sabe muy bien lo que siente al cerrar la puerta de su casa. Y ahí Abascal marca otra línea clara. No se trata de ideología, se trata de saber de qué lado estás cuando alguien ocupa una vivienda que no es suya, afirma. Puedes inventar 1000 matices, pero al final solo hay dos figuras, el que ha trabajado para tener algo y el que decide tomarlo sin permiso. Ante este tipo de afirmaciones, sus críticos replican que la realidad es más compleja, que hay contextos de pobreza, de exclusión, de falta de oportunidades. Él no lo niega, pero cuestiona la solución que se ha elegido desde el poder. Convertir el drama social en excusa para vulnerar la ley es el camino más corto hacia un país donde nadie se sienta seguro, ni el que tiene ni el que no tiene. Propone, en su lugar, un enfoque que combine mano dura con ayuda real, desalojo rápido para quien ocupa y programas serios de vivienda social, incentivos a la construcción y alquiler asequible para quienes están en situación de necesidad. Sostiene, además, que la inseguridad jurídica que genera la ocupación tiene un efecto perverso precisamente sobre aquellos a los que dice defender el gobierno. Cuantos más propietarios deciden retirar sus pisos del alquiler por miedo, menos oferta hay. Cuanta menos oferta, más suben los precios. La supuesta protección al inquilino acaba convirtiéndose en su peor enemigo. Resume, alineándose con economistas que advierten desde hace tiempo del impacto de ciertas
ofertas políticas en el mercado. Otro elemento en el que insiste es la brecha entre el trato que reciben los ocupas y el que reciben quienes, ante la desesperación, recurren a empresas privadas de desalojo. Abascal ha criticado con dureza que se persiga a estas compañías mientras se tolera de facto la actividad de las mafias que ocupan viviendas. Este es el único país, afirma, donde el que ayuda a recuperar una casa es visto como sospechoso y el que la toma por la fuerza es tratado casi como un sujeto de protección especial. Para él, ese fenómeno es un síntoma claro de un Estado que ha perdido el norte moral. Su visión del problema, guste o no, tiene una coherencia interna evidente. Si la propiedad privada es sagrada, como repite Vox en sus campañas, entonces todo acto de ocupación debe ser tratado de inmediato como una agresión a un pilar básico del orden social. Desde ahí se entiende que reclame no solo reformas legales, sino también algo más profundo, que el Estado recupere el hábito de ponerse sin titubeos del lado de quien cumple la ley. En el fondo, los discursos de Abascal sobre la ocupación hablan de miedo, del miedo de quienes ven tambalearse lo que creían seguro, su casa, su barrio, su inversión de futuro, y también, aunque nadie en el gobierno lo admita abiertamente, del miedo de una clase política que prefiere evitar enfrentarse a ciertos colectivos antes que arriesgarse a ser acusada de falta de sensibilidad. Esa combinación de temores contrapuestos es, para él, el terreno perfecto para el avance de las mafias y la consolidación de la impunidad. Por eso, cuando proclama que la ocupación ilegal no es una anécdota, es una amenaza real, no lo hace solo como líder de un partido que busca diferenciarse, sino como quien pretende marcar un punto de inflexión en el debate público. Sus palabras pueden sonar exageradas para algunos, pero no lo son para el que acompaña cada noche a su madre al portal mirando de reojo la puerta ocupada del primero, ni para el que paga dos viviendas a la vez, la que usa y la que no puede recuperar. El desenlace de esta batalla política todavía está abierto. Habrá nuevas leyes, nuevas reformas, nuevas promesas de agilizar procesos. Habrá también, con casi total seguridad, más casos que salten a las redes y se conviertan en símbolos de uno u otro relato. Pero lo que ya resulta difícil es volver a encerrar el debate en los márgenes cómodos de hace unos años. Hoy, cada vez que alguien escucha hablar de ocupas, no piensa solo en estadísticas ni en conceptos jurídicos, piensa en la frase que Abascal ha repetido hasta el cansancio: la casa de cada uno es su fortaleza, y se pregunta en silencio si el Estado en el que vive está dispuesto a defender esa fortaleza sin titubeos o prefiere seguir mirando para otro lado mientras la puerta se resquebraja, y es precisamente ahí donde Santiago Abascal quiere colocar la decisión, sin refugios retóricos ni estadísticas salvavidas. Cada vez que habla de ocupación, devuelve la conversación a una escena tan simple que incomoda por su claridad. Una puerta, una llave, una cerradura cambiada. De un lado, el propietario que llega con sus recibos, su escritura, sus años de esfuerzo a la espalda. Del otro, quien ha entrado sin permiso y se ha instalado como si el esfuerzo ajeno fuera un recurso más a disposición de sus necesidades. Frente a esa imagen, no admite medias tintas. Plantea que el Estado tiene que responder como respondería cualquier persona normal si le preguntaran qué es justo y qué no, sin terminología enrevesada, sin informes de 100 páginas, sin refugiarse en palabras grandes para justificar decisiones pequeñas, porque, como insiste una y otra vez, cuando la ley se aleja demasiado de lo que la gente entiende intuitivamente como justo, deja de ser respetada, aunque siga escrita en el BOE. En sus intervenciones más recientes, Abascal va incluso un paso más allá y advierte de un peligro que hasta ahora casi nadie ha querido mencionar en voz alta: el riesgo de que la gente, cansada de esperar soluciones que no llegan, empiece a tomarse la justicia por su mano. No lo justifica, al contrario, lo señala como el síntoma último del fracaso institucional, pero explica que ningún país puede exigir a sus ciudadanos serenidad infinita cuando ve, día tras día, cómo quienes han ocupado su casa siguen ahí, mientras las autoridades les piden calma y confianza en el sistema. Por eso insiste tanto en que la única manera de evitar ese escenario no es pedir más paciencia, sino devolver la credibilidad al Estado actuando con rapidez y firmeza. El ciudadano medio viene a decir: no quiere ser un héroe ni un vigilante, quiere poder llamar a la policía y que la policía tenga herramientas reales para solucionar el problema. Quiere ir al juzgado sabiendo que la ley está de su lado, no temiendo convertirse él en el acusado por atreverse a reclamar lo suyo. Abascal sabe que su discurso le granjea etiquetas previsibles: duro, incómodo, excesivo, pero también sabe
sabe que detrás de esas etiquetas hay cada vez más personas que, sin afiliarse a ninguna sigla, sienten que en este tema habla una lengua que reconocen como propia. La lengua de quien no pide privilegios, sino reglas claras, de quien no exige trato de favor, sino que se cumpla lo que durante décadas se enseñó como básico: que la casa de uno no se toca. La gran incógnita es si el resto de la clase política estará dispuesta a ocupar ese terreno con la misma claridad o preferirá seguir navegando entre eufemismos, si aceptará que el tiempo de los mensajes ambiguos sobre la ocupación se está agotando o si insistirá en presentar como moderación lo que muchos perciben ya como simple cobardía. Lo que parece seguro es que, mientras esa incógnita no se resuelva, la voz de Abascal seguirá sonando más alta en este debate, no tanto por el volumen de sus palabras como por el silencio de quienes, pudiendo, todavía no se atreven a decir algo tan simple como que, en España, la cerradura de tu casa debería ser una frontera sagrada.